And I'm going to start recording this session because that is important as well for the ones that cannot join today, or if you want to watch the video later on, you can watch it if you want. Well, yesterday we were talking about the simple past. We were talking about the simple past, and I remember that we were talking about regulars and irregular verbs, right? So now I think that you have an idea what is the difference between regular verb and irregular verbs. Yesterday, I remember that Oscar told us what's the difference, but I want that some of you tell me what the difference again. ¿Cuál es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular? Es bastante sencilla, ¿verdad? Pero no sé si tienen todavía la idea. Que los verbos regulares en pasado solo se les agrega ed. En cambio, los irregulares cambia su estructura ya en pasado. Sí, así es. That's correct. For regular verbs, we have to add ed, and that's it. Ok, solo tenemos que agregar ed. En inglés sería ed, ¿verdad? And for irregular verbs, we already know that they change totally because sometimes some verbs, we have to write some verbs in the past different. Lo tenemos que escribir diferente, ¿verdad? Now I'm going to continue with this presentation. But yesterday we were talking about regular and irregular verbs with a simple past, and I remember that we made some sentences, affirmative sentences like this one, but in the past, affirmative sentences. We were talking about this, the three different pronunciations that regular verbs have in the past. We made these exercises. All of them are affirmative sentences in the past using um, regular verbs. And right now, I'm going to continue talking about the same topic. But in this case, we are going to start talking about negative sentence. This is the same topic, however, um, the sentences are different because we are going to add um, something different in the sentence. For example, look, pay attention to the first sentence. Take a look to the first one. My grandmother prayed for me when I was in the hospital. Well, this is an affirmative sentence. My grandmother prayed for me when I was in the hospital. Mi abuela oró por mí cuando estuve en el hospital. Okay, that's an affirmative sentence in the past. But if I want to make that sentence negative, how would I do it? ¿Cómo lo haría? Well, my grandmother did not pray for me when I was in the hospital. Or we can contract this. We can make a contraction of did not. Podemos hacer una contracción de esto, de did not, que dice did not. And we can pronounce this like, my grandmother didn't, didn't pray for me when I was in the hospital. But how we're going to use this? ¿Cómo lo vamos a usar? Bien. If you pay attention to the sentence above, you are going to realize that
we add didn't or did not, que es lo mismo, pero esto está contractado. Didn't is a contraction of did not. Okay, we add didn't for the sentence to be negative, and it's not necessary to write the verb in the past because we already use an auxiliary verb in the past. Si ponemos atención a las oraciones, eh, bueno, vamos a dar cuenta que hemos añadido el didn't o did not para que la oración sea negativa. Y no es necesario escribir el verbo en el pasado. Va, miren, aquí lleva ed, pero aquí ya no. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque ya usamos un verbo auxiliar en el pasado. ¿Y cuál es el verbo auxiliar? ¿Alguna idea que tengan de cuál es el verbo auxiliar en esta oración? En esta. Este es el verbo, ¿verdad? Pray. Pero el verbo auxiliar, ¿cuál sería? Creo que did. Did, ajá, did, así es. Did es el verbo auxiliar. Le llamamos verbo auxiliar porque aquí no tiene no tiene un significado como de hice, porque did, do es hacer, ¿verdad? Did es hice, ¿verdad? En pasado. Pero aquí no vamos a traducir esto como mi abuela hizo, no oró por mí. No, no vamos a traducir eso así. Esto es un verbo auxiliar, eso significa que un verbo auxiliar significa que nada más está como para auxiliar la negación en este caso. Si decimos didn't, es como decir no, pero cuando me voy a referir en pasado, ¿verdad? Ahora, my grandmother didn't pray. Hasta ahí la oración está completa. Eso que dice aquí, for me when I was in the hospital, that is a compliment. The most important thing is to make this. My grandmother didn't pray. Este es el sujeto, ¿verdad? La negación y el verbo. Por ejemplo, ahora, si yo digo algo que no hice, ahora en pasado, ¿verdad? Lo que no hice, por ejemplo, ahora en la tarde, ahora en la mañana, por ejemplo, I didn't take a shower. I didn't, hasta ahí. I didn't take a shower, pero no voy a decir I didn't took, ¿verdad? Nunca voy a decir I didn't took, solo porque estoy en pasado voy a decirlo en pasado, el verbo, no, ya no sería en pasado. I'm not going to use the verb in the past because I'm using the auxiliary verb. And that is the most important thing that we have to take into account, the auxiliary verb. Is that clear? ¿Se entiende esa parte más o menos? Vamos a ir viendo ejemplos, pero ¿se entiende eso? Sí. Bien. Well, so look at these sentences. The first one is affirmative. Well, can somebody help me out reading the first one? This one. Me, teacher. Okay, go ahead. Thank you. I went to your house on my, Bicycle. what is the pronounce bicycle? Ajá, sería como bicycle, así. Ajá, bicycle. Pero la puede leer otra vez, que no le escuché al inicio, como que se le cortó. I went to your house on my bicycle. Ah, bien. Went, dijo, ¿verdad? Went. Went, ¿verdad? Ajá, went. Es que ahí no lo escuchaba. Ajá, así sería. Thank you. I went to your house on my bicycle. Algo que hice en pasado, ¿verdad? Fui a tu casa en mi bicicleta. Now, can you read this one? This is a negative sentence. Can you read this one? Me, teacher. Okay, go ahead. I didn't go to your house on my bicycle. Okay, I didn't go to your house on my bicycle. So if we pay attention in both sentences, in the second one, I'm using didn't, the auxiliary verb, and not didn't. Okay. However, the verb
it is not in the past. I'm not going to say I didn't went. I have to use it in present. Why? Because the auxiliary verb is already in the past. Okay, and it is not necessary to mention the verb in the past. And if we do it, that sentence will be incorrect. That sentence will be wrong if we use the verb in the past. In an affirmative sentence, we can use the verb in the past. But in a negative sentence, so we don't have to use it. We have to make the opposite. Tenemos que hacer lo opuesto. Ahí sí lo tenemos que usar en presente. Y eso es muy importante, esto. Ok. ¿Y cuál es la estructura más o menos? Siempre recordemos. Sujeto y luego la negación. Y después de la negación va el verbo. Y lo demás puede ser un complemento. Solo esta oración que está aquí que dice, I didn't go. Y esa es una oración completa, por decirlo así. No fui. I didn't go. I didn't go. Ahora veamos. Subject, they. O un pronombre personal, they. Did not es la contracción de didn't. Didn't es lo más común decirlo, didn't. Practice. Miren, no le agregué de. Porque practiced es como si practiqué. I practiced yesterday. Ah, practiqué ayer. Pero en este caso no. Como es una negación, I didn't practice. ¿Verdad? O they didn't practice their play all weekend. Ellos no practicaron. Okay? And that's it. That's everything. So, in negative sentence, the thing that we have to pay attention in is this. So, we need to use the auxiliary verb in the past, and the verb will be in the present. That's the most important thing in negative sentence, that we have to pay attention and we have to be careful at the time to speak or express an idea in the past. For example, can somebody else help me out reading these examples? These two examples. The two first examples. A volunteer. Me, teacher. Okay, thank you. She worked at the mall. At the mall. Vale. Aquí debemos tener cuidado, ¿verdad? Porque sería como she worked. Así, ¿verdad? Ese sonido de la T. Nunca la vamos a decir como she worked. Es común que nos equivoquemos en eso y se entiende, ¿verdad? Pero sería como worked. She worked. Ajá. She worked at the mall. Sí, porque si decimos como she worked, nadie lo dice así, ¿verdad? Es incorrecto de cierta forma. Sí, es parte de la estructura, bueno, los tres grupos de pronunciaciones que habían en los verbos regulares. Yeah, there are three pronunciations, different pronunciations in regular verbs. Okay, now can you read this one? The second one. Okay, go ahead. Thank you. She didn't work at the mall. Okay, that's correct. She didn't work at a mall. So, and if you pay attention, so we didn't add. Escuchen bien como lo que dije. No añadimos, dije yo. We didn't add, pero no dije we didn't added. Porque añadir es add, ¿verdad? Y si digo añadí, en pasado sería I added. Pero en este caso, como estoy diciendo no añadí o nosotros no añadimos o no tenemos que añadir, we don't have to add or I didn't add ed at the end of the verb. Even I don't have or I mustn't add the pronunciation. No debo de hacer esa pronunciación, ¿verdad? Como worked, solo work y ya. Así como lo hizo ella. She didn't work at the mall. And that's everything, okay? Now, can somebody else help me out reading this one? These two examples.
Me, teacher. Okay. I told you that I didn't have homework. Okay. Now you read the second one. I didn't tell you that I have homework. Okay. If we pay attention in the first sentence, it's like the opposite. I told you that I didn't have homework. And in the second example, it's the opposite. I didn't tell you that I had homework. Es como en la primera, eh, te dije que no tenía tarea. Y en la de abajo, no te dije que yo tenía tarea, ¿verdad? Es como lo opuesto. Y si Una nos pre- fijamos, diga. Perdón, disculpe. Que una pregunta, teacher. Sí, diga. Yo me perdí al inicio la clase, quizás un par de minutos, porque se me terminó la carga de la laptop, pero siempre estamos en presente simple, en las oraciones afirmativas y negativas, la estructura siempre del presente simple. Pasado sería. Perdón, del pasado simple. Sí, pasado. Estamos en las negativas, sí, en las negativas. Siempre. Afirmativas y ajá, sí, está bien. Sí, prácticamente las afirmativas las vimos ayer, ¿verdad? Sí, ayer. Ayer. Y estas son como la negación. Que la negación, we only have to add didn't, and that's it. Y es todo. That's everything. Por ejemplo, I told you that. Te dije, o I told you. Te dije. Ahora, ¿cómo diría para negarlo? No te dije. ¿Cómo diría en pasado, pero en negación? No te dije. ¿Cómo dirían eso ustedes? Aquí I está. didn't tell. Ajá, I didn't tell you. I didn't tell you. I ¿Verdad? didn't tell you. Y miren, el verbo está en presente. Está en presente. Aquí sí está en pasado todo. Ahora, I didn't have. Miren, aquí está en presente, pero aquí está el verbo auxiliar en pasado, el de la negación. Y aquí sí está en pasado completamente porque es una afirmación. I had homework, tenía tarea. Y aquí, I didn't have homework, no tenía tarea. That can be a little bit confused at the beginning. However, later on, when we practice that over and over, so we can get it and we're going to do it naturally. Eso podemos hacer así naturalmente, digamos, sin pensarlo antes. Now, this is another very important. He thought that we were fine. He thought that we were fine. He didn't think that we were at home. Okay, so totally different the sentence. This structure changed. Well, the structure didn't change. What I changed was that so the verb. Lo que cambié fue el verbo, ¿verdad? Porque tengo que hacerlo. No voy a decir he didn't thought. Nunca. Thought solo se usa en la afirmación. En la negación, I didn't think. Ya el verbo va en presente. Porque el verbo auxiliar está en pasado. I didn't think that we were at home. And that's everything. ¿Cómo se Class, pronuncia, ¿cuál? teacher? Diga, ¿Cómo se pronuncia thing en pasado? este Thought. sería, ajá, thought. Va, aquí no pronunciamos la T como la T, ¿verdad? Thought, así, sino que como que, Como Z. ajá, algo así, thought, cabal. Thought. No tanto como la Z, porque si vemos la Z sería como como sat, sino que como ponemos la lengua entre los dientes y decimos thought. Thought. Ajá, thought. Al final sí se pronuncia la T, al final, pero al inicio no. Thought, 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 así, thought. Es como que ponemos la lengua entre nuestros dientes
y decimos thought, porque decimos taught, estamos diciendo enseñé en pasado. He taught me, él me enseñó, ¿verdad? Pero si decimos thought, ahí sí ya sería yo pensé o he thought, she thought, ¿verdad? Pues un poco confusa la pronunciación, la verdad. Okay, teacher. Thank you. Ahora veamos el otro ejemplo. Okay, let's continue. My classmates made their project. This is in the past. However, this is an affirmative sentence, right? We already know that this is an affirmative sentence. My classmates made their project. My classmates didn't make their project. Okay, now, can you explain me a little bit? Why am I using make and not made here? In this second sentence, why am I using make in the present instead of using made in the past? En lugar de usar made en pasado. ¿Por qué estoy usando make y no made? Sí, diga. Porque en negativa se usa el verbo En sí, presente. por ejemplo, Ajá, en presente. Se usa en presente, ¿verdad? Pero, ajá, como dice, en la negación se usa el verbo en presente, pero ¿por qué? Porque el auxiliar está en pasado, ¿verdad? Y es otra cosa también. El verbo auxiliar está en pasado, es correcto. Well, and that's all about negative sentences. So we just need to pay attention in the auxiliary verb. We are not going to use the verb in the past, okay? Because the auxiliary verb is in the past, porque el auxiliar está en pasado. But what about questions? What about interrogative sentences? Interrogative sentences are questions, right? Your dog destroyed my new shoes. But how am I going to make a question? ¿Cómo voy a hacer una pregunta? Did your dog destroy my new shoes? En cuanto a las oraciones interrogativas, nuevamente hay que usar el auxiliar, ¿verdad? Estos son los auxiliares, do and does, pero en presente. En pasado, recordemos, voy a utilizar did. Al igual que en la forma negativa. Solo el auxiliar se conjuga en pasado con didn't o did not, pero esto es para la negación. Mientras el verbo principal se queda en su forma infinitiva. When did your dog destroy my new shoes? And I'm using WH word, una palabra con la WH. Así se le llaman WH word porque inician con WH. Bien, pero para seguir la estructura, ¿cómo lo haría? Veamos. I forgot to do my homework. Olvidé hacer mi tarea. I forgot to do my homework. Okay. Did you forget to do your homework? Veamos. Lo único que le agregué es el verbo auxiliar al inicio, es todo. Y de ahí todo igual. Y el verbo que ya lo puse en pasada, no digo forgot, sino que forget. Y obviamente cambié el pronombre personal porque este es como una conversación, como que alguien diga. Por ejemplo, Oscar puede leer la primera oración para darle más sentido. Okay. I forgot to do my homework. Did you forget to do your homework? Y usted puede responder como, yes, I did. O, no, I didn't. En este caso sería, yes, I did, porque de un inicio me dijo, I forgot to do my homework. Y yo le pregunté, did you forget to do your homework? Y es lo mismo, miren.
Lo único que cambié fue el verbo en presente y el verbo auxiliar did al inicio. Esto, no sé si se entiende un poco eso. Sí, sí. El mismo verbo auxiliar en pasado hace que tanto las negativas como las interrogativas se vuelvan la estructura pasado, ¿verdad? Siempre usando el verbo en infinitivo o presente, ¿verdad? Así es, así es. El auxiliar hace que la pregunta tenga eso, ese sentido, o más bien que sea en pasado. Y el verbo siempre en su forma infinitiva, ya aquí. Solo en la afirmación que sí se usa en pasado, ¿verdad? Por Sí, ley. sí, así es. Now, look at this example. Why did you forget to do your homework? Este es con la WH word. Así le llaman, WH word, palabras con WH porque así inician, con WH. WH word. Why did you forget to do your homework? Because I was playing video games. In this kind of sentences, it is we have to give a different answer. We have to give a different answer. Why? Because someone else is asking me for more information. Me está preguntando más información. En este solo es como un sí y un no, pero aquí, ¿por qué? Why did you forget to do your homework? No voy a decir solo, yes, I did. No tendría sentido. I have to give an explanation about it because I was playing video games. I have to share more information, okay, about that question. She knew that she had to work. She knew that she had to work. Ella sabía que tenía que trabajar. Did she know that she had to work? Miren esto. Did she know? En presente. Did she know that she had to work? Este sigue en pasado, obviamente. Lo esencial es aquí. Did she know that she had to work? Yes, she did. Oh, no, she didn't. She didn't. Ok. Ahora, hagamos como más o menos un ejemplo. Si yo le preguntara a alguien, Oscar, did you work today? Did you work today? How would you respond? How would you answer? ¿Cómo respondería? Did you work today? Yes, I work. En ese caso, como yes, I did. Oh, yes, I did, perdón. Ajá, ahora, si yo le digo, did you work on the platform today in the morning? Did you work on the platform today in the morning? Yes, I did. Okay, yeah, we have to give an answer, an affirmative answer. But if you didn't do it, how would you make your answer? Si no lo hizo. No, I didn't. Okay, no, I didn't. Eso es verdad, lo importante. También se usa esto también la respuesta bastante. Sí. Teacher, cuando usamos, cuando preguntamos con las palabras WH, sí requiere una respuesta como más. Sí, ahí sí. Una respuesta como más certera, ¿verdad? Más certera. An specific answer. Yeah. We don't have to say only yes, I did, or no, I didn't. We have to give a specific answer about it. For example, if someone is asking me why, so I have to explain why. Because, and I have to give an explanation. Okay. No es como una obligación como we have to do it, but we must. Because if we don't do it, probably our answer, it is not going to make sense. Porque si no lo hacemos, nuestra respuesta no va a tener sentido si solo decimos yes, I did. Es como que debemos, ¿verdad? Para que tenga sentido. Sí. Well, this is the last slide that we have right now.
And it says, y dice, they came to my house yesterday. They came to my house yesterday. Now, pay attention. Did they come to your house yesterday? Solo el verbo auxiliar y el verbo que lo cambié. Did they come to your house yesterday? Yes, they did. No, they didn't. Okay. For example, una pregunta así, ¿verdad? En general. Si yo preguntara, por ejemplo, déjeme ver. Yo creo que algunos tienen hijos aquí. Vaya, por ejemplo, did your child make their homework? Es una pregunta. Did your child o did your children, ya en niños, ¿verdad? En plural. Did your child make their homework? ¿Ellos hicieron su tarea? ¿Cómo responderían ustedes ahí? Si fuera una respuesta afirmativa. Yes, they did. Ajá, yes, they did. Ahora, si fuera negativa, yo pregunto, did they do, o yeah, did they make their homework? No, they didn't. No, they didn't. Yeah, that's correct. Well, how did they come to your house yesterday? Am I in this sentence? I'm using a WH word. For example, how did they come to your house yesterday? I think that they came by bus. Están preguntando cómo vinieron ellos, eh, cómo vinieron ellos a tu casa ayer. Creo que ellos vinieron en bus. They came, aquí sí está en pasado, came. They came, ellos vinieron. I thought that you were going to buy a new house. I thought, yo pensé o pensaba. I thought that you were going to buy a new house. Esto de you were going es como ibas a. Ibas a. I thought that you were going to buy a new house. Yo pensé que ibas a comprar una casa nueva. Y this is the question. Did you think that I was going to buy a new house? ¿Pensaste que yo iba a comprar una casa nueva? Did you think that I was going to buy a new house? Yes, I did. Oh, no, I didn't think that. And this is the last sentence or the last example. What did you think about Robert's house? ¿Qué pensaste sobre la casa de Robert? What did you think about Robert's house? No dice what do you think, porque si digo el do, what do you think o what do you think, es como ¿qué piensas? ¿Qué piensas de la casa de Robert? Pero what did you think? What did you think about Robert's house? ¿Qué pensaste? O sí, ¿qué pensaste de la casa de Robert? Entonces aquí, eso del did, ¿verdad? En pasado ahí tiene bastante. Ahora solo veamos más o menos los ejercicios que están en la plataforma de Agua Compras de Pantalla, para que veamos más o menos qué es lo que van a hacer a la hora de que lleguen a esa parte. Oh, no. Estoy en la First Discovery.
past, simple, regular. Ah, está dividido. Aquí viene solo con verbos regulares y aquí con verbos irregulares. Veamos esta. Ah, pero estas son las afirmaciones. Bueno, hay preguntas, creo. Past simple question. Aquí están las preguntas. Bien. Hey, where did you David go? Oh, he left early because he had a headache and he gave me all his work. Todo está en pasado. Bien, este es parecido. Hey, where is Harry Holmes? Where is Harry Holmes? He is in the hospital. Ahora, ¿cómo harían más o menos esta? Veamos los verbos. Está bien fácil identificar si es regular o irregular porque aquí mismo lo dice. Irregular verbs. Solo hay irregulares. Entonces descartemos la idea de que va a haber uno con ed. ¿Cuál sería el verbo, el pasado de break? Porque el presente sería break. Pero el pasado. Broke. This one, okay. He is in the hospital. He broke his leg last week. Yeah, that's correct. Broken es como el participio. Déjame ver, ¿sí? Quebrado, que por cuando decimos he has broken his leg. Él ha quebrado su pierna. Ahí. Eso ya es otro rollo, otro tema. I'm hungry. What did you bring to eat? ¿Qué trajiste de comer? What did you bring to eat? Okay, now do this one. Hagan esto. Bring es traer, ¿verdad? Bringing, descartémoslo. Brings, no sé. ¿Qué piensan? Brought. Bro. Yeah, this is the past. I brought some pizza and 2 cans of soda. Everyone was angry because oh, there is like a negative sentence here, in here. Which one would you choose? Everyone was angry. Pasado. Everyone was angry because and we lost the game. ¿Qué fue lo que no hizo? Didn't catch. I didn't catch the ball. Porque si digo don't es presente. I'm not catching, eso no, eso es presente continuo. Y este es pasado, ¿verdad? I didn't catch. Which cat did you choose? ¿Qué gato elegiste? Chose. Entonces, por eso la importancia de saberse los verbos, ¿verdad? El pasado de choose es chose. I chose the gray one. And so on, y etcétera, ¿verdad? Así vamos a ir. What was that loud noise, Tommy? What was that loud noise, Tommy? ¿Qué fue ese ruido tan fuerte, Tommy? Y él responde,
Which one would you choose? Which option would you choose? Uh-huh. Any idea about it? Did I do? ¿Eso está bien? Hola, ¿está bien eso? Sí. Ah, ¿y cómo la leería más o menos? La oración completa. I didn't do anything, mom. Okay, I didn't do anything, mom. Es como decir, no hice nada, mamá. No hice nada, ¿verdad? Y esto es también fácil. Más que solo son irregular verbs, verbos irregulares. Y después vamos con los verbos regulares. Que estos sí son los que, quiero ver, sí, hay verbos regulares también que son los que se les agregan ed. Y luego están las preguntas. Veamos, chequemos más o menos la pregunta. Did you ask the boss about money? Yes, I did. Well, what did she say? She said no. Ellos están hablando de, what did you ask? Did you ask the boss about money? Le preguntaste a la jefe acerca del dinero y ella respondió, yes, I did. Well, what did she say? ¿Qué dijo ella? She said not. Ella dijo que no. Said en pasado, ella dijo que no. That sweater is beautiful. Well, now can you complete that sentence or the question here? That one is very easy. Did you buy it? But how would you make the whole sentence since the beginning? How would you pronounce since the beginning? Where did you buy it? Did you, where did you buy it? That's correct. I bought it at the new department store in Main Street. I bought it. Bought. Bought. Ujú. Es el pasado de buy, bought. I bought it at that new department store on Main Street. Yeah, that's correct. And así vamos a ir, haciéndolo, solo completando. Okay. Why, David, your new CD? Solo completemos aquí. Veamos las opciones. Why do you give David your new CD? No. Why you gave David your new CD? What do you think about that? Why you are giving David your new CD? Or why did you give David your new CD? Why did you give David? Okay, that's the correct one. Very good. What did you give David your new CD? Because yesterday was his birthday. Because yesterday was his birthday. That's correct. Okay, now can you complete that sentence? Pensemos, think first. What I'm going to write down first. ¿Qué voy a escribir primero?
El did. Okay, you said that did. Okay. And the second thing that we have to mention or write down, El sujeto. and in this case, You. would be You. you. Okay. Did you? Fall. Did you fall off your bicycle? Fall es caer. Fall. Fall. Entonces, en este caso, did you fall off your bicycle? ¿Te caíste de tu bicicleta? No, I didn't. I fell off my motorcycle. But miren, fell es el pasado. Pero aquí como es una afirmación, I fell off my motorcycle. Y aquí como el auxiliar ya no era necesario en pasado. That's correct. And etc. You can continue making those exercises later on at the time to do your task on the platform, right? And that would be everything. I don't know if you have questions about this. Is it clear so far? Hasta ahorita está claro o ya llevamos una idea y así. Sí, está claro, al menos la estructura de lo que hemos visto, de la negación y preguntas. Sí, que Sí, tenemos no, que la verdad que no es como que muy difícil, pero sí puede confundir, eso sí. Más cuando se está aprendiendo, ¿verdad? Y es como la primera vez que vemos el tema, puede confundir. Sí, sí. What do you think, Gabriela? Did you understand? Mira, escuchen la pregunta. Yes. Ajá, did you understand? Y ella puede decir, yes, I did, ¿verdad? Muy bien. Entonces es algo que se usa, la verdad que se usa bastante para expresar así ideas o algo que tengamos que decir, porque en pasado siempre hablamos. Okay, if you don't have questions, it's all for today. Thanks so much for joining to this session today, and that's everything. Have a good night, and we're going to continue the next week, right, with the next meetings. Bye bye. Have a good night. Good night, teacher. Okay, good night. Todos Bye-bye. juntos. Good night, teacher. Good night.